Un saludo para todos nuestros amigos y más que nada los de la familia de la fe en este día y en esta semana tan especial en el cual, no por costumbre, sino más bien por tener siempre vigente el maravilloso sacrificio que Cristo Jesús realizó en la cruz del Calvario. Por costumbre, siempre se celebra cada año la Semana Santa, pero los que vivimos en esa intimación con nuestro amado Padre Celestial, no podríamos nosotros perder la vigencia, porque en cada oportunidad que nos acercamos delante de Él, lo primero que Él nos enseñó a través de su palabra es que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, de acuerdo a su voluntad, Él nos concederá. Y siempre estará vigente en nosotros el que todos los días damos gracias a Dios por nuestro Rey y Salvador Cristo Jesús, que sí, hace más de 2000 años, ahí en el Calvario, en el Gólgota, entregó su vida para rescatar la nuestra. Justamente, meditando en este día, me hizo temblar una palabra, un mensaje que escuché esta mañana, que siempre nos lleva a la oportunidad de reflexionar sobre algo que Dios de alguna forma nos habla por su palabra, por un mensaje, y de diversas maneras. Pero me hizo pensar en que si nosotros pudiéramos tener la oportunidad de tomar un momento para examinarnos a nosotros mismos, empezando por mí, ¿hasta qué punto realmente está en mí la experiencia de Cristo Jesús? ¿Hasta qué punto estoy consciente de que Cristo Jesús no solamente es el hecho de la oportunidad que el mundo tuvo de que Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador, pudiera poner sus pies en la tierra para venir a hacer la obra tan grande y maravillosa que transformó a la humanidad entera? Yo sé que los hermanos, amigos que me escuchan y que puedo llegar a través de estos medios del internet, vamos a compartir que nos quedamos cortos en poder expresar nuestra gratitud de que un día nosotros pudimos conocer a Cristo Jesús de una manera personal, no de una manera solamente de un convencimiento intelectual, sino de una experiencia donde un día nos acercamos reconociendo que necesitamos a Dios, que necesitamos que alguien nos ayude en medio de las circunstancias que no solamente hemos pasado, sino que estamos atravesando. Y justamente en las noticias hoy decían en un canal televisivo que hay mucha gente que en estos días más que nunca se ha visto la afluencia de la necesidad de la oración. Lo necesitamos. Pero lo más importante es que nosotros, más que tratar de acercarnos a una imagen de Cristo, a un crucifijo, sepamos que podemos acercarnos a Él directamente en espíritu y en verdad. Tenemos que decir esto porque quizás la costumbre nos ha dado que necesitamos de un crucifijo, de un cuadro donde podemos mirar que ahí están las tres cruces, de algo que sea alusivo a hacernos pensar de que si tenemos la representación de un cuadro, de una esfinge, de una estatua, Dios nos va a escuchar. Pero tenemos que hablar la verdad. Y la palabra de Dios es el único contenido de la verdad. Una ocasión Cristo Jesús mismo, hablando con una mujer, ella le preguntó: ¿y dónde debo adorar? Ella quería conocer a Cristo, se sentía que había pecado, que le había faltado a Dios, que su vida era desordenada y necesitaba que alguien le ayude. Y ella dijo: ¿dónde debo orar? Porque
los judíos dicen que es en Jerusalén y nosotros tenemos aquí en el monte de Samaria. Y el Señor Jesús, con toda la sabiduría y la paciencia perfecta, le dice: mujer, el día viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta es la reflexión. Verdaderamente nosotros podemos llegar con esa libertad y convicción de que aunque nosotros no veamos, aunque nosotros no sintamos, sabemos que Dios está con nosotros, de que Dios sigue en control en medio de las circunstancias que nosotros estamos atravesando. La palabra de Dios es la fuente más fidedigna y la historia corrobora a la palabra de Dios que cuando Cristo Jesús vino a esta tierra hace más de 2000 años, Él mismo, cuando tuvo la oportunidad de compartir la palabra con sus discípulos, con sus seguidores, Él les dijo que Él venía porque había determinado la voluntad de Dios, que Él sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y sí, todos los que escribieron los evangelios, los siervos que escribieron los evangelios, los siervos que también escribieron las cartas a las diferentes iglesias en los diferentes lugares donde se habían establecido en el tiempo del primer siglo, todos ellos corroboraron que fueron testigos de ver, escuchar, mirar los milagros y ver también cuando Él partía hacia donde había provenido, hacia su Padre. El mismo Señor Jesucristo, después de haber resucitado, llevó al sermón del monte, llevó al monte de los olivos, a todos los que le seguían, y delante dice la palabra del Señor de más de 500 personas, donde estaban incluidos su familia, madre y hermanos. Y dice que aparecieron 2 varones cuando miraron y contemplaron como testigos de ver la ascensión de Cristo Jesús hacia el reino de nuestro Padre Celestial. Y le dijo: varones, ustedes que han visto a este mismo Cristo que está ascendiendo, que está retornando al seno de su Padre, este mismo Cristo volverá otra vez. Él vendrá otra vez. Y eso me invitó a una reflexión. ¿Cómo nosotros le estamos esperando? ¿Cuántos sabemos de lo importante que es reconocer que era necesario que viniera Cristo Jesús, que entregara su vida para que fuera sacrificada por rescate de la libertad de nuestros pecados y del dominio de Satanás? Que pudiéramos nosotros reconocer de que en el amor de nuestro Padre Celestial nadie podía amarnos de tal manera que Él mismo convertirse en el sustituto de rescate por nuestra vida, traer su santidad para santificar nuestra vida y Él tomar nuestro pecado para deshacerlo en la cruz del Calvario. Y dice en otra parte, dice: yo no les voy a dejar solos, yo no les voy a dejar huérfanos, porque es necesario que yo regrese y retorne al seno de mi Padre, porque yo os enviaré el Consolador, el Confortador, el Espíritu Santo, y que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es incomparable, amados hermanos. Si usted tiene una Biblia en su casa, tiene el tesoro más maravilloso. Tiene el libro más antiguo que existe en la tierra. Este libro tiene más de 3,500 años. Usted sabe, es una Biblia, la palabra de Dios. Por lo regular, tiene una cubierta negra donde dice Santa Biblia. Y cuando abrimos ese libro y nos acercamos, vemos que esas letras negras resaltan a nuestra vida
Y empieza a cobrar un sentido cada porción de la palabra de Dios. Pero cuando nos acercamos con humildad, cuando nos acercamos verdaderamente para pedirle que Dios hable a nuestras vidas, porque si hay una fuente fidedigna para que nosotros conozcamos y sepamos de Dios, es su palabra. Él nos habla a través de su palabra. Aprendemos cómo Él se manifiesta en nuestras vidas y puede hablarnos de diferentes maneras, pero Él quiere enseñarnos y darnos a conocer a través de su palabra. Y bueno, eso me hacía pensar. Pero Él retorna otra vez. Él vuelve otra vez. Recuerdo que hay una porción en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, donde dice que, como de costumbre, después que había salido del río Jordán, que había sido bautizado en las aguas, salió y, después de ser tentado, llegó a la ciudad de Nazaret, a su tierra donde cuando niño vivió juntamente a su padre adoptivo y su madre y sus hermanos. Y dice la palabra de Dios que entrando en la sinagoga, él no entró simplemente porque podía atender o entrar en una sinagoga. Él era un maestro. Él entraba a ministrar. Y dice que cuando entró, le dieron el libro. Y él tomó el libro, en ese entonces eran los rollos, y buscó una porción y llegó a la porción exacta donde él quería hablar. Y leyó. ¿Sabe qué parte leyó? No sé si usted se acuerda. Sí, está esta porción narrada cuando Cristo Jesús tomó el libro en el libro de Lucas, en el capítulo 4. Pero la porción que tomó el Señor Jesús para él leer fue en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Y quiere leerlo conmigo, leámoslo. Dice, y el Espíritu, estoy leyendo la Biblia textual de Iberoamericana, y dice, el Espíritu de Adonai Yahweh está sobre mí, porque Yahweh me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a promulgar el año de gracia. En otras versiones dice el año agradable, y en alguna otra dice el año de la buena voluntad de Dios. Y bueno, dice que cerró el libro. Y la mirada de todos los que estaban escuchando en ese momento, en otras palabras, no le quitaron la mirada de encima. ¿Y sabe por qué era? No era porque estaba hablando el Señor Jesucristo, sino que no se podía, de acuerdo a la costumbre de los que leían la palabra de Dios en las sinagogas, no podía cortar un versículo, tenía que leerse el párrafo completo. Y si usted va a Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, hay una porción, la segunda parte, que Cristo Jesús no la leyó, sino que solamente llegó a la primera parte del versículo 2, donde dice, a promulgar el año de gracia, el año agradable, el año de la buena voluntad de Dios. Y le dejo ahí. Y la otra parte que dice, para que conozcan la venganza del Señor, la ira del Señor. Esa parte no lo leyó. ¿Por qué? Bueno, dice que mientras el Señor se sentaba y mirando que todos estaban esperando que Él retornara para leer la próxima palabra o que Él dijera algo o explicara algo, Él dice, en el día de hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. En el día de hoy se ha cumplido esta palabra
delante de vosotros. Lo que quiere decir es que Cristo Jesús mismo estaba diciendo delante de ustedes, yo como el Hijo de Dios, como el Mesías esperado, esta palabra profética que fue escrita cerca de 700 años atrás, antes de que Cristo Jesús naciera. Hoy se ha cumplido esta palabra, porque delante de vosotros está el Yahshua HaMashiach, el Hijo de Dios, el que venía a quitar y a limpiar el pecado del mundo. Pero al punto que quiero llegar es al epicentro. Él no se fue y nos dejó. No solamente vino, perdonó nuestros pecados y después nos dejó un cúmulo de reglas para que nosotros conozcamos, no, sino que nos encargó a nosotros el ministerio de que nosotros podamos proseguir como embajadores de Él el ministerio de la reconciliación. Y a este respecto es que yo quiero hacer énfasis, porque un día Él retornará, Él volverá nuevamente. Él dijo, yo voy, pero retornaré, porque vendré a restaurar a la nación que todavía no me reconoce, que a lo suyo vino y los suyos no le reconocieron. Hay un día que ha preparado. Por eso no leyó la segunda parte. Y si nosotros pudiéramos quizás leerlo textualmente, como dice el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados. Esa parte todavía no se ha cumplido. Todavía no ha venido la venganza de Jehová. Porque Él no es que viene a vengarse de alguien. Es que Él viene a tomar al enemigo que ha hecho tanto daño. Ha querido acabar con todas las vidas que Cristo Jesús, a través de la fe, ha salvado sus vidas, ha limpiado su pecado y nos ha dado una nueva vida como hijos de Dios. Entonces dice que el postrer enemigo, la muerte, esta será echada al lago de fuego, que Satanás será echado al lago de fuego. Y esa será el pago que dará, porque habiendo sido Satanás el ser más perfecto que Dios haya creado, quiso llegar a la presunción de querer ser un Dios. Y Dios solamente es Yahweh, Jehová nuestro Dios, el Dios altísimo. Él solo. Y Él es el que en este momento, una vez más, nos lleva a esta reflexión. ¿Cómo le estás esperando? ¿Cuánto anhela su venida? Yo sé que mientras nosotros no estemos a cuentas con Él, que mientras nosotros no hayamos podido llegar y decirle, Señor, verdaderamente ayúdame a que mi vida pueda ser cambiada y transformada. El poder de la preciosa sangre de Cristo Jesús te limpia de todo pecado. Él perdona tu pecado y te da una nueva vida. Quizás no entiendas en este momento si es primera vez que lo escuchas, pero Él nos da una vida nueva. La vida física, la vida orgánica, nacimos ya, somos la genética de nuestros padres. Pero la vida espiritual solamente es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús y le declaramos como el Señor y Salvador de nuestras vidas y le recibimos en nuestro corazón. Desde ese instante, dice la palabra del Señor, que somos sellados con el Espíritu Santo de su verdad, de la verdad, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y desde ahí, cada día, ya no tenemos que celebrar una Semana Santa.
Cada día está vigente la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Él empieza a ser la persona que es nuestro mejor amigo y compañero. Y donde quiera que vayamos, aunque aparentemente parezcamos locos, podemos hablar con Él. Podemos orar con Él. Podemos dialogar con Él. Si hay inquietudes, preguntarle a Él. Y empezamos a ver de que Él es fiel. Porque dice en su palabra que Él nos mantendrá a nosotros firmes hasta el día que lleguemos delante de su presencia. Si lo está esperando, ¿cómo lo espera? Dice que Él vendrá y recompensará a los que aman su venida. ¿Tú amas su venida? En esto puede haber quizás alguna contradicción. Bueno, que todavía no venga porque todavía mi vida tengo que arreglar. Es cierto. Estamos en el mismo pensamiento, en el mismo sentir. Pero aún así, es preferible mejor estar en la presencia del Señor que estar todavía en el mundo que estamos atravesando. Déjame decirle que en los tiempos que estamos atravesando, nosotros nos damos cuenta que tal vez por la misericordia de Dios tendremos nosotros un tiempo, un receso, en los que podremos nosotros, por la misericordia y la gracia de Dios, seguir hacia adelante, porque Él es el que nos sostiene, el que nos provee, el que nos fortalece y el que nos abre nuevas puertas y oportunidades. Pero Él viene, y yo quisiera que tú meditaras en esta hora y quizás dirías, yo necesito que Dios arregle mi vida. Yo necesito tener paz en mi conciencia. Hay errores que las consecuencias son peores que el momento que cometimos el error, porque traen secuelas. Pero Él se encarga de limpiar, de perdonarte y echar todo tu pasado a lo profundo de la mar, dice. Y Él no se acuerda más de tus pecados. Y puedes empezar una vida nueva. ¿Para qué le estás esperando? Porque hay cielos nuevos y tierra nueva. Porque Él dice en su palabra que Él nos llevará a un lugar donde Él fue a preparar, para que donde Él esté, todos los que han confiado en Él y han recibido en su corazón al Señor como su Salvador personal, estaremos con Él allá, en el nuevo lugar que Él ha ido a preparar. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo podría leerte muchas partes de la Escritura donde nos habla de la confirmación de que Él regresará y cómo regresará. Pero me va a tomar tiempo. Pero sí te quiero dar la cita para que tú lo busques en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Capítulo 1, versículo del 4 al 11. Hay una porción. Y también está en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo del 2 en adelante. Y hay muchas porciones en las que podrías tú encontrar esta palabra. Pero lo que sí te puedo garantizar es una cosa, que dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Cuando pensemos que todo es paz y todo es seguridad, cuando pensemos que el hombre es capaz de, con toda la tecnología y la ciencia, de subsistir, nada podrá perdurar para siempre, porque un día cuando Cristo Jesús venga, Él vendrá a poner en orden, porque mientras no
arreglemos cuentas de nuestras faltas y nuestros pecados delante de Dios, no tenemos arreglo. Moriremos de nuestros pecados. Pero el destino de nuestra eternidad, porque nacimos para que nosotros podamos un día restablecer la vida nueva a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y es por eso que hoy más que nunca yo siento que Dios está permitiendo este tiempo, porque mira que una cosa tan diminuta como este virus de COVID-19, este virus tan pequeñito, nos tiene encerrados en este tiempo. Nos tiene atemorizados, porque de alguna manera sabemos de que podemos contagiarnos. Pero te voy a decir una cosa, cuando viene la preciosa sangre de Cristo Jesús, no hay nada que pueda resistir al poder que Él hace limpiando nuestra vida, nuestro pecado y aún esas áreas afectadas de nuestra vida, conforme a su voluntad. Él sabe lo que hace, porque yo no puedo decirte que esto es una cosa mágica, no. Él es el que se encarga de arreglar nuestras vidas, enseñarnos a caminar y prepararnos, porque Él no tiene planes de vivir eternamente aquí. Él tiene planes que vivamos con Él eternamente allá en su presencia. Quería compartir esta palabra. Que Dios te bendiga. Desde los 33 años tuve la oportunidad de conocer a Cristo Jesús, tener mi experiencia personal, de un día inclinar y decir: Dios, si eres real, ayúdame ahora porque no puedo más. Y pude humildemente sentir en mi interior, decir: confía en mí, cree en mí, que yo levantaré tu vida. Y hasta el día de hoy me siento feliz de compartir esta palabra, de compartir el testimonio y decirte una cosa: hemos perdido tanto tiempo en tratar de convencernos nosotros mismos de que algo nos lleve a una convicción lógica de que puede ser posible. No es lógico de que tú puedas entender con tu mente, porque somos incapaces de conocer las cosas profundas que solamente están en el corazón de Dios. Pero dice que cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas a través del nuevo nacimiento, entonces el Espíritu Santo de Dios nos abre la dimensión espiritual, donde lo que no hemos podido oír, no hemos podido ver, ni hemos podido concebir en nuestro corazón, son las cosas que Dios nos mostrará y nos revelará a todos los que creen. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios bendiga tu casa, tu familia, tu trabajo. Dios guardará tu vida, Dios guardará tu alma. Él guardará espíritu, alma y cuerpo hasta el día que nos encontremos con Él. En este tiempo, toma una decisión, reflexiona. No juegues más con tu vida. No juegues más con tu vida. Dios quiere liberarte de todas las ataduras que han tenido tu vida cautiva y que siempre te has creído que verdaderamente te podías valer por ti solo. Y cuántas veces nos hemos dado tumbos sobre la pared, porque con nada que podamos llegar a alcanzar humanamente posible nos puede satisfacer el peso del pecado y de la conciencia. Me gustaría orar contigo, si me permites. Inclina tu rostro. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor,
esta palabra que he podido compartir con mis amigos que me escuchan, mis hermanos que me escuchan en esta hora, no es otra cosa, Señor, que movidos a reconocer que un día también pasamos por la misma situación, Señor. Un día sentimos desesperadamente la necesidad de que tú abordes a nuestra vida, de que tú vengas y te manifiestes, Señor. Y tuvimos que aprender a dar ese paso de fe. Señor, mira esta persona, este amigo, esta amiga, que en este momento está, Señor, también inclinando su rostro y pidiéndote, Señor, yo te necesito. Señor, que en este momento pueda dar ese paso de fe y decir, Señor, enséñame a caminar contigo. Enséñame a ver lo que no puedo ver. Enséñame a entender lo que no puedo entender. Y sobre todo, Señor amado, ayúdame en este momento para que yo pueda, Señor bendito, empezar una nueva vida. Y solamente podemos empezar contigo, Señor. Por eso te pido que en este instante, Señor, toques esa vida. Toques a esa persona. Que ella pueda en sus propias palabras decirte, Señor Jesús, yo te recibo en mi vida y en mi corazón como mi único Salvador personal. Ayúdame, Señor, y perdona todo mi pecado. Perdona todas mis faltas. Perdona la dureza de mi corazón. Perdona mi incredulidad. Y Señor, límpiame y lávame con tu preciosa sangre. Séllame con tu Espíritu Santo. Para que entonces, Señor, yo pueda empezar a ver lo que no veía. Empezar a entender lo que no entendía. Y empiece a sentir, Señor, tu dulce presencia a través de los ojos de la fe. Donde podemos dimensionar, Señor amado, la grandeza de tu amor y tu misericordia para con la humanidad. Yo te doy gracias, Señor amado. Y en el nombre de Cristo Jesús, te pido que bendigas toda mi familia, todos mis seres queridos. Y aún más bendice a los que todavía no han hecho su decisión. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que este sea un nuevo empezar para tu vida. Y algún día con alguien compartirás el testimonio de este momento. Que los días que todavía nos esperan mientras estemos aquí en la cuarentena, que la presencia de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo te fortalezcan momento tras momento, en los momentos difíciles en los que a veces suelen aparecer. Hasta la próxima.